Buena gente, sean bienvenidos a este su canal, Verdad Crítica, donde hablamos temas que a los demás les da miedo hablar o no les conviene. El día de hoy traemos un video sobre quién fue la mujer de Caín, de dónde salió y por supuesto las teorías más sonadas sobre esto y qué tan acertadas pueden ser. Por supuesto, no te obligaré a creer lo que se diga aquí, pero sí te invito a que activemos esas neuronas y comencemos a pensar claramente para poder acercarnos a la verdad por medio de la palabra. Mientras más centrados estemos en ideologías, doctrinas y creencias basadas en hombres que las acomodan porque no encuentran otra explicación o Dios no les permite ver, pues eso hace que nos desviemos sacando conclusiones de nuestras propias comodidades. Y bueno, aunque este no es un tema fundamental de salvación ni doctrina, creo que es mejor que vivamos más cerca de la luz de la palabra en todo asunto referente a lo que el Señor nos ha dejado, ya que el momento definitivamente está cerca, su venida se acerca. Basta con ver las noticias, ver cómo está el mundo, ver cómo está nuestra sociedad moderna. Bueno, veamos para comenzar con qué mecánica abordaremos esto. La verdad es que no me da muchas ganas de hablar a detalles sobre las teorías que rodean esto porque son algo fantasiosas y sin mucho sustento bíblico. Ok, estas cosas las saqué por supuesto de las redes de internet, de blogs, de páginas y del mismo YouTube. Cientos de videos hablando de este tema, blogs en los que se puede leer cuánta cosa se le ocurra a la gente que ellos piensan que es, ellos lo ponen y pues así lo dan por una verdad como tal. Cosas como que la mujer de Caín pertenecía a otro grupo de humanos que Dios creó. Bueno, esto ni siquiera lo voy a analizar porque creo que estamos claros que no hay ninguna evidencia de que Dios haya hecho tal cosa. Tenemos también que estos eran otros seres extraterrestres que se habían establecido y se parecían a nosotros. Cosas que suena bastante interesante porque sé que existen unas ciertas entidades y te puedo asegurar que no son demonios. Más sin embargo, no encontramos nada que nos diga con claridad que así es. De hecho, cuando vemos la descripción de sus hijos, vemos que siguen teniendo características humanas. Lo digo por las cosas que hacían, como que acampaban, tenían incluso instrumentos musicales y trabajaban y forjaban utensilios y esas cosas. Otra cosa que leí que decía que esas ciudades eran de un mundo preadámico que habían otros seres antes de la creación del hombre con las mismas características de nosotros y más avanzados. Y ya aquí, bueno, ¿para qué seguirles contando? Vamos de una vez a analizar lo que nos dice la palabra. Tratemos de captar cada detalle que podamos encontrar, ya que si son estudiosos de la Biblia se habrán dado cuenta que no está escrita precisamente en orden cronológico. Y los versos tienden a tomar distintos caminos de interpretación lógica. Ojo, interpretación lógica, no interpretación personal. Les voy a dar este ejemplo, vean esto. Y la criatura anduvo con sus hijos, dándoles de comer y cuidándolos en todo momento. Si ven este texto, nos dice por lógica que la criatura es hembra y cuida a sus crías, pero podría ser fácilmente un macho que quedó viudo y está cuidando a sus hijos solos. ¿Qué nos impide a nosotros elegir cuál o tal camino? Pues cuando un texto tiene esta bifurcación en la lógica, no nos queda más opción que elegir un camino, y allí es donde se pueden presentar tres posibilidades. Una es que el camino que elegimos nos lleve a un callejón sin salida, donde no encontraremos más respuesta ni especificidad. Número 2, que el camino que hayamos elegido nos lleve a otra bifurcación, agregando aún más complejidad y extraviándonos totalmente. Y 3, que el camino que elegimos dé con la razón y encontraremos la respuesta, lo cual ocurre si usamos criterios de especificidad para entender la palabra. Y 4, me faltó el punto 4, que al no encontrar ninguna de estas tres anteriores, no nos queda más remedio que inventar de nuestras propias ideas cualquier pretexto para justificar lo que creemos, cosa que es lo más peligroso de todo, porque gracias a esto es que existen las más de 11.000 denominaciones cristianas y cada uno cree que tiene la razón, cada uno está en su propio camino. Entonces es cuestión de analizar esos niveles de especificidad que nos pone el Señor y examinar minuciosamente
la palabra. Por ejemplo, digamos que el texto de la criatura es una historia y continuaba por varios capítulos más, y el autor coloca cuidadosamente lo siguiente: y la criatura dejó a sus hijos para unirse a ser líder de otra manada. Ya ven, aquí la cosa cambia. Los que eligieron que era hembra, pues llegaron a un callejón sin salida y les toca regresarse y dejar lo que creían para elegir otro camino más lógico. O pueden inventar una teoría si quieren sobre incluso qué criatura era, con el fin de no estar equivocados. Y pasa que esto es lo que tenemos a diestra y siniestra en la Biblia. Toda la Biblia es un libro lleno de especificidades y bifurcaciones y cosas complejas de asimilar para la mente humana. Y ya con esto, ahora sí, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Pues procedemos a leer nuestros respectivos textos. Vamos a comenzar con Génesis 3, del 20 al 21. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Solo vean esto tal cual les dije. Ustedes pueden pensar, si quieren, que Adán está diciendo que ella es madre de todos los vivientes, incluyendo animales, o que de verdad ella ya ha dado vida a otros seres humanos. La palabra hebrea allí usada es que se pronuncia en, creo que se pronuncia en, pues, y significa madre con lazo familiar. Pueden ustedes investigar y verlo por ustedes mismos. Luego dice que vistió a Adán y a su mujer. Otras versiones dicen vistió al hombre y a su mujer. Sea como sea, podemos encontrar en Génesis 5, 2 que Adán también es usado para referirse a la humanidad completa. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es en Génesis 5:2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Con esto podríamos decir que pues definitivamente Dios los vistió a todos. Ustedes pueden elegir ese camino o simplemente pensar que Dios vistió a Adán y a Eva si es que ellos estaban solos en el Edén. Continuemos con Génesis 3 del 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Vean cómo toda la humanidad fue expulsada del Edén y curiosamente resguardó la entrada al oriente del Edén con estos querubines, esta espada que se revolvía por todas partes. Qué casualidad. ¿Será que aquí nos están diciendo algo? Bueno, veamos qué pasó luego. Y presten atención a cada palabra porque es muy importante para entender de dónde salió la gente de la tierra de Nod. Vemos en Génesis 4:1 que Eva dio a luz a Caín y ella dijo: he adquirido varón. Cosa rara que diga ese pequeño detalle. ¿Acaso no nos queda claro de que era varón? O quizás nos está simplemente distinguiendo el género de otros partos que ha tenido. Bueno, ya depende de ustedes elegir el camino, como ya se los he dicho. Luego nació Abel y estos fueron uno labrador de la tierra y el otro criador de ovejas. Fíjense que los oficios y prácticas para este tiempo ya estaban bien definidas. Dice que al transcurrir un tiempo, cada uno trajo su ofrenda y la de Abel agradó más a Dios y esto hizo que Caín se enojara contra su hermano. Pero lo interesante es la forma como Dios habló con él, porque le dice lo siguiente: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a ti a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Fíjense el grado de detalle de esto, que Caín sabía que era asesinar, porque la advertencia que Dios le dio era que dominara ese impulso, y como sabemos, no lo dominó, porque él decidió hacerlo, y lo planificó, lo llamó al campo, y allí se fue contra él y lo mató. No es que lo hirió por accidente y murió
así porque un accidente, es porque lo mató planificadamente, fue un homicidio. Pero ¿cómo sabía Caín que esto se podía hacer? Pues creo que la respuesta es porque esto ya había estado ocurriendo y los que hacían esto pues eran expulsados de esa tierra, tal cual como le pasó a Caín. Y estas personas se fueron estableciendo al oriente del Edén, en la tierra de Nod. Y obviamente estos mismos intentaban de vez en cuando llegar al jardín del Edén para entrar y codiciar lo que hay allí. Recuerdan que Dios puso guardianes al oriente del Edén. Pues ahora todo tiene sentido. Ya estaba toda esa gente allí y Caín tenía miedo de que lo matasen, quizás por venganza o por la maldad de los hombres, que bueno, creo que es lo más probable. Ahora, ¿por qué nunca se nos nombra de ello y solo se nos dan pequeñas pistas? Creo que la razón principal es porque se narra en la Biblia principalmente es el camino de la simiente del Señor, lo que hacían los descendientes por donde venía la simiente, porque la Biblia toda trata de él y del plan de salvación, de más nada habla, y al principio y al final de casi todos los libros se nos hace referencia a su venida de una u otra forma. Entonces pues ya sabemos de dónde salió la gente de Nod y también la mujer de Caín. Ahora, ¿era o no era pecado reproducirse entre ellos? Hay quienes deciden irse por el camino de decir que no era pecado porque la ley no fue sino desde Moisés hasta el Señor. Si tú estás en una iglesia donde dicen estas cosas, corre de allí, huye, porque la ley fue establecida desde el principio hasta el final. Y tienen ustedes que tener claro la diferencia entre estatutos, ordenanzas y la ley. El pecado está estrechamente vinculado a la ley. Pablo dice en Romanos 7, capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si la ley fue solo desde Moisés hasta el Señor, entonces, ¿cómo pecaron Adán y Eva y Caín y todos los demás si no hay ley, si no había ley supuestamente ustedes? ¿Qué piensan hacer? ¿Arrancar estas páginas de la Biblia para satisfacer sus comodidades? Bueno, sigan jugando a los pentecostales, a los nativos, a los testigos de Jehová, cuanta cosa a ustedes se les ocurra. Pues llegará el momento y no dirán al Señor que no sabían, porque tuvieron la palabra frente a sus ojos todo el tiempo y no hicieron nada, no creyeron. Bueno, entonces, ¿por qué razón sí podían reproducirse entre ellos y ahora no? Porque es obvio que en algún punto de la humanidad la genética se torció tanto que cualquier mezcla podría multiplicar estos daños genéticos. Entonces, fue introducido esta instrucción por esa razón. Así tenemos lo de hoy en día. Y esto es la verdadera explicación de por qué sí podían reproducirse y por qué no. E incluso lo podemos encontrar en la ciencia hoy en día, que puede mostrarte por qué personas, parientes cercanos no pueden reproducirse, o no es contraproducente que se casen y tengan hijos entre parientes cercanos. Bueno, gente, esto ha sido todo por este video. Ustedes deciden estudiar cada una de estas cosas que les he mencionado y tomen su camino, pero el tiempo está cerca. Paren de jugar porque el Señor está enojado. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.